Un saludo muy especial en este día precioso a todos los amables oyentes que nos sintonizan en esta hora y quienes posteriormente lo harán por diferido. Le damos gracias al Señor nuestro Dios por este precioso día, así que los invito desde casa que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Y qué mejor que hacerlo rodeado de su preciosa y bella naturaleza. Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, por este día maravilloso, Señor Dios, que tú nos permites experimentar, bendito Dios. Te damos muchas gracias porque cada día, Señor, tiene un valor agregado toda vez que tú nos estás guardando, nos estás cuidando, nos estás protegiendo, Señor. Nos estás brindando un lugar en este mundo de privilegio, de bendición, donde vemos, Señor Dios, tu mano poderosa actuando cada día, Señor. Por eso, bendito Dios, en este día te damos las gracias, te honramos y te bendecimos. Y te decimos que tú eres el Dios maravilloso, el que hizo los cielos y la tierra y todo su esplendor. Gracias, amado Dios, por protegernos de todo mal. Como dice el Padre nuestro, nos has librado de toda tentación y de todo mal. Hasta el día de hoy el Señor nuestro Dios nos ha guardado. Muchas gracias, Padre Celestial. Te honramos, te bendecimos y esperamos, mi amado Señor, que tu mano jamás se aparte de nosotros. Como diría el salmista David, nunca aparte de nosotros tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que los que te honramos y te bendecimos, todas las cosas nos deben ayudar para bien. Gracias, Jesús. Señor, también elevamos oración por las personas que en este momento se encuentran en diversas dificultades, Padre Celestial, que quizás no tienen el mismo privilegio, Señor, que en este momento nosotros tenemos aquí en el campo, Señor, que disfrutamos tus misericordias día a día, Señor, que respiramos el aire de bendición, el aliento de vida, Dios de la gloria. Muchas gracias por darnos el privilegio, Señor. Pero también, Dios, tenemos en cuenta aquellas personas que no tienen el mismo privilegio que nosotros tenemos, Señor. Así que en el nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, bendícelos y permite que ellos tengan una libertad en su corazón, en su mente, en su espíritu, para también poder alcanzar la infinita gracia del poder de tu Santo Espíritu. Hoy te honramos y te bendecimos, Padre, Hijo y Señor Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, una vez habiendo dado gracias a nuestro Dios en este tiempo precioso, en esa hermosa naturaleza, vamos a tocar un tema tan preciso, tan hermoso, que es relevante en la vida del creyente y aún del no creyente, para que se pueda dar cuenta la necesidad de que es creer en el Dios de los cielos, en el Dios vivo y real. Y este tema es una fe que vence al mundo, la fe que vence al mundo. Obviamente que estamos hablando de lo que el Espíritu Santo testifica acerca del Señor Jesucristo de Nazaret, y vamos a entrar en este tema. Hoy nos acompaña nuevamente el líder de alabanza, Julio Ontiveros. Es para nosotros placentero, le damos gracias al Señor nuestro Dios que Él participe en la parte ministerial, y por eso entonces hoy le decimos, Julio, muy bienvenido, que nos está acompañando en esta mañana preciosa, y pues vamos a interactuar en este tema importante. ¿Ok? Listo. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Dios de los cielos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Y para ello le pedimos el favor a Julio que nos comparta esta preciosa palabra para entrar y para enfatizar en lo que Dios hoy tiene para nosotros. Así que la gente lo escucha, Julio y yo también.
Sí, señor, dice, el título dice la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? Mira, qué importante, ¿verdad, Julio? Escuchemos lo que la palabra del Señor acaba de hablarnos. El que ama a Dios, ama al que Dios engendró, es decir, al Señor Jesucristo. Y el que ama al Señor Jesucristo, ama su creación. Nosotros estamos convencidos de que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, por ende, amamos su creación. Necesitamos amar su creación, necesitamos amarnos los unos a los otros. En estos días vimos una problemática social que se vio en la ciudad de Bogotá, cuando por abuso de autoridad unos agentes de policía le quitaron la vida a un abogado, y de una manera pues prácticamente de tortura, ¿no? Y pues esto realmente es repudiable ante los ojos de todas las personas, pero mucho más repudiable es la manera en que actuaron las demás personas con tantos disturbios, aquellas bandas criminales, porque esto no se le puede llamar otra cosa. Y pues sé que a algunos quizás toque la fibra de su sensibilidad, pero esto es así. El vandalismo, la insensibilidad, la venganza realmente no pueden venir de Dios. De hecho, el Señor Dios es muy claro en el libro de Hebreos, donde dice: mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros de ninguna manera necesitamos tomar la venganza por nuestras manos, y no está muy bien de ninguna perspectiva desde donde se vea que una persona o varias personas tomen retaliación de lo que se hizo, del homicidio de una persona, y que por eso le quiten la vida a otras decenas de personas y a varios centenares de heridos. Y creo que esto no justifica de ninguna manera, los actos no justifican, el acto no va a justificar de ninguna manera lo que se está haciendo, los actos. Toda la persona que ama a Dios, toda persona que ama a Dios, ama a su prójimo. Hay muchas maneras de nosotros protestar, y de hecho nosotros también estamos en desacuerdo con ese abuso de autoridad que hubo, pero creo que de ninguna manera se ve reflejado el amor al prójimo. Se ve solamente es un rechazo, se ve una manera totalmente que su corazón es la ausencia, ¿cierto? Que nosotros vemos en Julio, es la ausencia de Dios en sus corazones. ¿Tú qué opinas, Julio, frente a la retaliación que estas personas, que en su mayoría eran jóvenes, tomaron allí en la ciudad de Bogotá? No, definitivamente también estoy de acuerdo con usted, pastor, en que son actos en los cuales Dios no está de acuerdo. E incluso viendo esta misma palabra, en lo que el mundo se mueve es en la envidia, en las contiendas, en el rencor, el resentimiento. Y aquí dice esta palabra que todo el que nace de Dios vence al mundo. Entonces definitivamente esos actos de querer hacer daño a las personas, de querer destruir bienes públicos, que incluso eso es un beneficio para toda la nación. Cuando nosotros, o cuando una persona no nace de Dios, no cree en Jesús, pues definitivamente cae en este tipo de actos, no vence al mundo. Y creo que el llamado que Dios nos quiere hacer en este día es a que nosotros nazcamos de nuevo en Él, en que nosotros creamos en Jesús, no a ese tipo de conductas que definitivamente, si desagrada a Dios, pues nosotros tampoco deberíamos darle el visto bueno a nada de eso que está sucediendo. Reprochable, ¿verdad? Es una acción totalmente reprochable. Recuerde que estamos hablando del amor, y creo que uno de los mandamientos, o el principal mandamiento que el Señor Jesucristo dijo, que reunía toda la ley y los profetas, que la encontramos en Marcos capítulo 12, verso 29, nos habla acerca del tema, ¿cierto?
toda persona que ama al Señor nuestro Dios, ama su creación, ama a Jesucristo y ama a sus hermanos. Y creo que este es el mandamiento que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Así que todas estas acciones que se han cometido de ninguna manera son aceptables y no se justifican. No hay ningún tipo de justificación para el vandalismo, para la criminalidad. No hay ningún tipo de justificación. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios acerca del primer mandamiento de la ley del Señor nuestro Dios. Dice: Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Está totalmente claro, ¿verdad, Julio? Está totalmente claro. Amaremos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Creo que una persona que sale a exponer su vida, porque está exponiendo su vida, que también probablemente lo puedan herir, que lo puedan dañar, también está en ese momento afectando la vida. Y lo que tú decías, está dañando todos los elementos al servicio también de la comunidad. Esto es algo que realmente lo único que se puede aquí notar es la ausencia de Dios en el corazón de estas personas. Si nosotros entregamos cualquier cosa que suceda, puede por injusta que sea, pero si la entregamos en manos del Señor nuestro Dios, Dios es fiel y justo para obrar en esa manera. No tomemos la justicia por nuestras manos, porque tenemos un Dios que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también miramos que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, también nos corrobora nuevamente, porque esta era una de las leyes que decía que amaremos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5 nos habla del referente sobre amar al Señor nuestro Dios y tomar el amor que Dios nos dio y transportarlo a nuestros hijos. Recuerde que nosotros, todo lo que nosotros hagamos, debemos mandarlo también a nuestros hijos, para que ellos crezcan con ética, con moral, y se evite este tipo de comportamientos malsanos, y lo vamos a escuchar directamente de la palabra. Sí, Señor. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está hasta el 5. ¿Y el verso 6? El 6 dice: Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importante, ¿verdad? Nosotros transmitir el conocimiento, la palabra, el amor que Dios nos da a nuestros hijos. Tú, padre de familia que me estás escuchando en este momento, nosotros tenemos una responsabilidad tan grande de enfocar a nuestros hijos y darles la palabra, instruirlos en justicia, en verdad, en ética, en valores, para evitar que se levante una generación como la que actualmente estamos viendo. Hace 400 años no se veía tanta depravación como la que estamos viendo hoy. Hace 400 años no se veía ese libertinaje, ese odio que en este momento esta nueva generación están teniendo. Un odio desenfrenado, una sed de venganza, porque faltó algo importante, y era que la palabra del Señor nuestro Dios, como se acaba de leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6, la pasáramos a nuestros hijos para que se levante una generación con el temor de Dios. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces aquí encontramos también que el Señor Jesucristo vino con un propósito a la tierra, pero hay muchas personas que quizás algunos han dudado de la existencia del Señor Jesucristo aquí en la tierra hace 2020 años.
otros quizás tienen testimonios humanos, otros quizás no creen en lo que la palabra del Señor nuestro Dios dice, y creo que para nosotros es importante en esta hora enfatizar sobre este tema puntual para que las personas vean al Espíritu Santo de Dios como la tercer persona de la Trinidad importante. No es una fuerza, no es un viento, es la persona importante, la esencia del Dios de los cielos aquí en la tierra, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y creo que es para nosotros como siervos del Dios Altísimo consultar al Dios de la gloria de esta palabra y darla a la humanidad, poderlas a ustedes, amables oyentes que nos están escuchando en esta hora, y decirle: hay un Dios poderoso, hay un Jesús que realmente debemos llegar a colocar todas nuestras cosas, nuestras dudas, las injusticias aún, coloquémoslas delante de Él. Y por eso nosotros aquí vemos que el Espíritu Santo es el que da testimonio que Jesús es verdadero. Y este testimonio pues lo vemos en el versículo 2 de Primera de Juan 5, 6. 5:6. Testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu, vamos a escucharlo. Esto lo decimos con el fin de que si hay alguna duda en usted sobre referente al Espíritu Santo de Dios o a Jesucristo, que estas dudas puedan ser en este momento que estamos hablando, puedan ser sanadas en su corazón y podamos ver con claridad lo importante que es el Espíritu de Dios para nosotros y la muerte, la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 6. Dice: el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Da testimonio. Recuerden que hay 2 testimonios: el de los cielos y el de la tierra. Y aquí dice que el testimonio que dan en los cielos es desde el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, da el testimonio. Pero también dice que en la tierra hay un testimonio, ¿cierto? Este Jesús que da testimonio, y dice que del agua y de su sangre. ¿Y tú qué entiendes por esta parte del agua y de la sangre, Julio? En la parte que dice que el agua, pues el bautismo da testimonio. El bautismo. Y cuando dice que la sangre, se refiere a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Perfecto. Esas son como las connotaciones que dan en ese Correcto. versículo. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Que Jesucristo, cuando fue bautizado, ¿quién dio testimonio que era Jesús? ¿Quién dio testimonio que dijo: mira, él es mi hijo? El Espíritu Santo, ¿cierto? Directamente. Y esto lo podemos ver claramente en Mateo capítulo 3, verso 13, donde el mismo Espíritu Santo da testimonio, es decir, el Padre a través del Espíritu Santo habla y da testimonio. Nosotros no necesitamos de ninguna manera solamente creer en testimonios humanos. No necesitamos simplemente formar una mezcolanza de conceptos y de teorías y de hipótesis, sino que necesitamos directamente de la presencia del Espíritu de Dios. Es decir, nosotros debemos de, quizás no sea la palabra adecuada, pero materializar, digamos, al Espíritu de Dios. No que sea solamente una fuerza o algo, sino que sepamos que es la tercera persona importante de la Trinidad y que está constantemente con nosotros, porque Él vino a corregirnos, a redarguirnos, a hacer ese alineamiento perfecto entre la humanidad y reconciliarnos nuevamente a través de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Y creo que debemos de aprender a caminar con el Espíritu Santo de Dios para que nosotros tengamos un nivel de conocimiento diferente. Hay muchas teorías
referentes a Dios. Algunos los dibujan de una manera, otros los llevan de otra manera, hacen alguna cosa para que se parezca al Jesús, pero el testimonio verdadero lo encontramos en Mateo capítulo 3, en el verso 13 y 17, y dice, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en este momento los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué precioso, ¿verdad? ¿Y quién es el que estaba diciendo eso? El Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo plena complacencia. Qué bendición por esto, ¿no? Que es el mismo Espíritu de Dios el que está diciendo, este es mi Hijo, a Él lo escuchen. A Él es el que tienen que escuchar, no escuchar unas voces ajenas. Y nosotros podemos también corroborar en Mateo 27:50, el Evangelio según San Mateo 27:50, que también habla de su muerte. ¿Cuál fue la connotación poderosa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, el Espíritu Santo nos está hablando de su bautismo y está dando un testimonio. Mire, este testimonio no fue ni de Juan el Bautista, no fue ni de Mateo, no fue ni de Marcos, ni de Pablo, fue directamente de las personas que estaban allí y escucharon esa voz, ¿cierto? Entonces el que está dando testimonio directamente sobre el Hijo es el mismo Espíritu Santo y las personas que estaban escuchando esa voz. Y mire lo que dice es referente a la sangre, es decir, a la muerte de Jesucristo. 50. Mateo 27:50, sí señor. Dice, pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí va el 52. Hasta el 54, sí, por favor. 54 dice, y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto de las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bueno, como lo acaba de leer Julio, vemos que realmente dice que el Cristo es el Hijo del Dios viviente, y creo que no necesitamos otro testimonio más, porque es que viene directamente del Espíritu de Dios. No sé, hay personas que están indagando y buscando, como dice el mismo versículo 10, si nos compartes esa parte, Julito, en el libro que estamos en Primera de Juan, sí, en Primera de Juan, en el verso 10, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, que es la temática que tenemos en esta hora, y oigan lo que dice esta parte. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo digo, Julio, de lo que acabas de leer, o sea, ¿qué más nosotros dudamos? O sea, ¿qué las personas dudan o qué es lo que más buscan? La palabra es totalmente clara. Dice, el que tiene el testimonio del Padre acerca de su Hijo tiene la vida eterna. El que no cree en el Hijo, pues sencillamente dice, el Padre es mentiroso con lo que dijo que Él era su Hijo y que iba a redimir el mundo. Y ya no hay más. No entiendo, las personas muchas veces buscan un testimonio diferente en cosas diferentes, ¿cierto? ¿Y tú qué opinas de eso? Que las personas comienzan a buscar a ver un Dios diferente o anteponer otro Dios para alcanzar el conocimiento de Dios y mucho más la salvación. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues definitivamente el testimonio que da el Padre es que envió a su Hijo unigénito para que muriera por la humanidad.
Y eso no hay otra verdad, no hay otra realidad. Dice Jesús mismo, yo soy el camino, la verdad, soy la vida. Y dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Él. Y el único camino al Padre es Jesucristo. Entonces, el buscar en otras cosas, como esa verdad, pues digo que estaría uno errado. Porque si dice yo soy el único, pues si yo busco refugiarme o poner mi fe en otra cosa, estaría poniéndolo en algo vano, en algo que realmente nunca va a responder, nunca va a dar fruto. Estaría yo perdiendo mi tiempo, para hablarlo así de una manera coloquial y sencilla. Correcto. Julio acaba de nombrar 3 versículos que son muy claves, que como es Juan 3:16, dice yo soy el camino, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Vuelve y testifica, para que todo aquel que en él se crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué buscamos en otra parte? ¿O qué otro intercesor buscamos? Si ahí lo dice, Juan 14:6, el mismo. Entonces tenemos el testimonio del Padre, que dijo, de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que entregué a mi único hijo. Testimonio del Padre, testimonio del Hijo. Juan 14:6, tú lo acabaste de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dio ese testimonio? El mismo Señor Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí. Testimonio del mismo Hijo. Testimonio del Espíritu Santo. 1 Timoteo capítulo 2 verso 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pare de contar. Entonces no sé de dónde las personas comienzan a buscar otro intercesor o otra intercesora, alguien que medie entre nosotros, pero no, vemos que el único que autorizó el Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo de Dios. He aquí que yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo no puede ver porque no le conocen, pero vosotros sí, porque vive y mora dentro de vosotros. Así que amemos al Espíritu de Dios, porque es el legado que el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra y el que nos va a enseñar, nos va a corregir. Recuerden que el Espíritu Santo tiene ciertas características que vemos en Él, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, la verdad. Él es el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos bendice en todo momento. Así que nosotros no tenemos que buscar de ninguna manera en otros libros o quién media por nosotros o quién viene, si esos son los testimonios del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Eso es. Y vemos que en el verso 12 hay una palabra totalmente radical, como las que estamos hablando en el verso 12, y oigan lo que dice. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios simplemente no tiene la vida. Así como eso tan sencillo, ¿no? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no cree al Hijo de Dios, pues sencillamente no tiene vida. Es así de sencillo como eso. Entonces, notémonos en esta palabra que les estamos hablando a ustedes. Si usted en algún momento ha dudado de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, por favor, creo que es el momento perfecto para reconciliarse con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre lo he dicho y lo expongo así. Es como si en este momento cualquier ciudadano del común quisiera tener una cita personal con el presidente de la República y hiciera una llamada, dijera, hagan favor y me comunican con el presidente de la República. ¿Quién los llama? El pastor Uriel Rodríguez. ¿Quién es el pastor Uriel Rodríguez? ¿Para qué me necesita? Muy seguramente él jamás iría a pasar a una llamada telefónica. Es decir, nunca sería posible yo comunicarme, y estoy hablando de una persona que tiene un mando terrenal. Ahora vayamos a la parte espiritual. Vayámonos y remontémonos a lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. El Señor Dios está en el reino de los cielos y nosotros no podemos ir y llegar directamente al reino de los cielos como Pedro por su casa, como el viejo adagio que dice, y entrar y decir, no, es que necesito hablar con Dios porque es que tengo una problemática aquí. Dios le va a decir, ah, claro, ¿quieres hablar conmigo? Yo envié a mi unigénito hijo para que te comuniques con él. Pero como el unigénito hijo dijo, yo envío a mi espíritu para no dejarlos huérfanos, entonces el unigénito hijo, Jesucristo, va a decir, ahí tienen al Espíritu Santo de Dios. Comuniquen la problemática, comuniquen su inconveniente o su petición para que sea totalmente escalonado hacia el reino de los cielos. Ese es el orden que el Señor nuestro Dios estableció. Y por eso es tan importante, ya para terminar esta hermosa enseñanza que el Señor nos da,
y que debemos de puntualizar esta parte, ¿no? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, así de sencillo, lo dice la palabra de Dios. Esto es creer o no creer. Y el que no cree en el Hijo, No tiene vida. ya no hay nada. Y algo que en este momento recordamos que está en el verso 16, que por favor, Julio, si nos puedes colaborar en el verso 16 ya para finalizar. Dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ese es el 16. Pecado de muerte. Recuerde, y mire lo que dicen ahí. Hay pecado a las personas, hay un pecado que no es de muerte. Y creo que todos hemos pecado, es muy claro la palabra en Romanos, ¿cierto? Dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero hay pecados que son de muerte y hay un pecado específico que es de muerte. ¿Tú lo recuerdas cuál es el pecado que Dios no aprueba de ninguna manera? Cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo. Dice que Él puede perdonar incluso ofensas hacia el Padre, hacia el Hijo, pero hacia el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo vemos en Mateo 12:31 para que escuchen ustedes, amables oyentes, que jamás se nos ocurra, ni por chanza, ir a blasfemar sobre el Espíritu Santo de Dios, sea cual fuere tu punto de vista referente al Dios de los cielos, sea cual fuere, por favor, tengan mucho cuidado porque oiga lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Totalmente, punto, ¿cierto? Cualquier pecado que la persona cometa hasta con el Hijo. Bueno, pero ¿por qué entonces cualquier persona que hable de Jesucristo de cualquier manera le es perdonado y no es un pecado de muerte? Entonces, ¿por qué crees que en Jesucristo una persona que hable pues no va a morir? Es decir, porque ya sucedió, pastor, ya Jesús fue lacerado, dice incluso la Biblia que fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Ahí lo escupieron, lo golpearon. ¿Qué tantas cosas no le hicieron a Jesús? Y aún, a pesar de eso, Él en su infinito amor perdonó la humanidad y decidió morir en la cruz para perdonar cada pecado y darnos vida eterna. Entonces ya sucedió con Él. Ya sucedió. Y Cristo, lo que tú dices, perdonó la humanidad. Es decir, no fue un pecado de muerte, que debiera ser un pecado de muerte, pero Él se hizo muerte por nosotros y nos perdonó. Pero el que vitupere el Espíritu Santo, tú lo acabas de leer, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amados oyentes, lo estamos extrayendo directamente de la palabra del Señor nuestro Dios. Podemos decir, no somos responsables de aquí en adelante lo que usted piense o no del Espíritu Santo de Dios. Lo estamos diciendo y usted lo está escuchando. Así que la responsabilidad recae 100% de ustedes. Por favor, no se les ocurra hablar acerca del Espíritu Santo de Dios, porque esto es serio y está plasmado en la palabra. Y un día en el reino de los cielos nos van a mostrar a nosotros literalmente, nos va a decir, mira, esto estaba escrito y es un pecado de muerte. ¿Por qué pecado de muerte? Porque es pecado la muerte se refiere a esa separación espiritual totalmente de Dios y la pérdida de la salvación. Todo el mundo dice, no, ya yo recibí a Cristo en mi corazón, ya mi salvación, eso está. La salvación sí se puede llegar a perder. No la descuidemos, no la descuidemos. Muchas personas perdieron la salvación. Miremos a Judas, miremos al mismo Saúl que cometió muchas cosas y el Espíritu de Dios se apartó de él. Y muchas personas que quizás en las Sagradas Escrituras en algún momento pudieron haber perdido la salvación por lo que está escrito, no porque yo lo esté diciendo, sino que el Señor Dios es muy estricto en lo que escribe en su palabra. Así que tengamos mucho cuidado cuando nos vayamos a dirigir en la persona del Espíritu Santo de Dios. Por favor, tengan mucho cuidado. Y ya estamos entrando en la etapa final, porque es que esto es tan importante y quisiéramos leer todo porque es importante, pero miremos el verso 18, lo que dice de Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Precioso, ¿no? El que es nacido de Dios no practica el pecado, no porque sea buena gente y no porque siga actuando correctamente, sino porque el mismo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios está para redarguirnos y no dejarnos pecar, para no dejarnos avanzar en el pecado. Y dice, y nos guarda y el maligno no nos toca. Y sabes, Julio, algo que me fascina y me place mucho de leer este versículo es que estamos escondidos en las manos del Dios de los cielos a través de su Santo Espíritu. El maligno no tiene parte contra nosotros, ni contra nuestra familia, ni con nuestros hijos. Así que yo te invito a que tú siempre ores en tu casa por tus hijos, por tu familia, y reclames esta palabra. Dile, Señor Dios, yo he creído que tú eres el Dios de los cielos y que tú enviaste a tu unigénito Hijo a esta tierra para salvarnos. Recuerde que la obra de Jesucristo es la obra redentora, la que salva, la que nos da la posibilidad de ver una vida eterna a nosotros y a nuestra familia. Y el Espíritu de Dios nos corrige y nos ayuda a cada día acercarnos mucho más al Cristo de la gloria. Y qué rico poder saber que tenemos, que nuestras voces, ¿cierto? Dice, todo lo que pidiéramos a Dios, cualquier cosa que pidiéramos a Dios y que sea buena para nosotros, el Señor nuestro Dios nos las concederá. ¿Sabes por qué? Porque nuestras voces ya están en el reino de los cielos, ya hay eco, ya nos conocen, ya conocen tu voz, conocen la voz de aquel que practica la bendición, conocen la voz del que ha aceptado a Cristo, que acepta que el Espíritu de Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios, ya nos escuchan. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué si Dios existe y Dios es amor? ¿Por qué hay tantos niños que sufren en el África? ¿Por qué hay niños que sufren en otras partes? Pero la pregunta es, ¿qué Dios, por qué le hacen el reclamo al Dios de los cielos, el que está en las Sagradas Escrituras, cuando ellos no tienen a ese Dios? Tienen un Dios totalmente ajeno. Y eso lo dice el último versículo aquí de la palabra que estamos leyendo y que insta a que nosotros tengamos cuidado con eso. ¿Y qué dice el último versículo? Versículo 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardar los ídolos. ¿Y qué entendemos también por idolatría? ¿Solamente los monumentos y todo eso? Cualquier cosa que se ponga en el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Eso es idolatría, o sea, en general es eso. Cualquier cosa que desplace a Dios del primer lugar que Él debe tener en nuestra vida, eso ya es idolatría. Sea lo que sea que... Correcto. Entonces, todo lo que te aleje de Dios, aunque te parezca que es bueno lo que tú estás haciendo, es idolatría. Y Dios nos está diciendo eso, con cuidado. No se alejen de ninguna manera de lo que yo les estoy diciendo para yo reconocer las voces de ustedes cuando estén clamando y orando. Así que, amables oyentes, les invitamos a que recuerden que el testimonio que les estamos hablando no es un testimonio de líder de alabanza y del pastor Uriel Rodríguez, es el testimonio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han dado, y ellos tres concuerdan en uno solo, y ese testimonio es real, y tenemos que amar al Señor nuestro Dios creyendo que el Espíritu Santo está con nosotros. Recuerda, todo lo que tú lleves en oración, creyendo que el Espíritu Santo gime con sonidos indecibles, dice la palabra de Dios, dice que Él nos ama y que Él es sensible y que no lo alejemos. Podemos alejar fácilmente al Espíritu Santo de Dios, así que no lo hagamos, tengámoslo siempre en nuestro corazón y clamémosle a Él y Él nos escuchará. Señor Espíritu Santo, ayúdanos. Así que en este momento colocamos delante del Dios de los cielos y decimos, Señor Espíritu Santo, guía nuestra familia, guía nuestra vida, guía, Señor, a esta Colombia, bendito Dios, que está definitivamente a escalas tremendas, Señor, hacia el pecado, volcadas a la maldad. Señor, ten misericordia de esta tierra. Espíritu Santo, en tus manos estamos, enséñanos y bendícenos, y vamos a tener una Colombia de poder y de bendición en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hemos clamado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les esperamos en una próxima. Dios los bendiga y Dios los guarde. Feliz mañana. Vamos a tener un tiempo muy especial
de poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Y qué mejor que decirle al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ven, te necesitamos, bastante te necesitamos. Por eso vamos a invocar el poder de Él para que venga a nuestras vidas, ¿verdad, Julio? Sí, Señor. Señor, te damos todas las gracias, te damos toda la exaltación a ti, Jesús. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos guías a toda verdad. Gracias porque tú nos consuelas, Señor. Y para nosotros es un privilegio, un honor, Señor, poder cantarte, poder honrarte, glorificarte a través de nuestras voces, Señor. Por eso te exaltamos y te decimos, Espíritu Santo, que vengas a este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sana el enfermo por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber